Buenos días a todos ustedes. Les agradezco su presencia. Esta es ya tercer día de nuestro conjunto de módulos titulados Julio de Academia de UCB. El día de hoy tenemos la presentación del doctor Rodolfo Salazar Villa, profesor titular de Inmunoalergia del CUCS, Universidad de Guadalajara, con el tema de alergias más frecuentes y su tratamiento. Doctor, sea bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias. Este tema es algo que me gusta exponer porque me da la amplitud de poder explicar sobre qué son las alergias, las enfermedades más frecuentes y también los tratamientos. Ojalá sea de su interés, yo creo que sí, igual como yo tuve el gusto de prepararlo para ustedes. Muy bien. Estos son los objetivos. Quiero dar un panorama de las enfermedades alérgicas más frecuentes en la consulta médica, que yo creo que van a ser de utilidad para ustedes. Hacer un ejercicio diagnóstico para identificarlas, exponer el tratamiento más frecuente y la eficacia clínica, y luego hacer conclusiones y visualizar cuál es el futuro del tratamiento de este tipo de enfermedades. Porque pues ya hay tecnología, ya hay nuevos tratamientos, vienen los anticuerpos monoclonales, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, principalmente quiero enfocarme ahorita sobre la fisiopatología, pero tengo que dar las bases sobre las definiciones, qué son las alergias, de dónde vienen todos estos conceptos, hacer diferencia en qué sí es una alergia, qué no es una alergia, y eso nos va a orientar sobre ver la posibilidad de enfocarnos bien y no equivocarnos, sobre todo en los diagnósticos. Todo esto viene porque el término de alergia fue acuñado desde el siglo pasado, ya tiene más de siglo y un poquito más, y esta definición define una reactividad específicamente alterada del organismo. Decir alterado del organismo pues quiere decir un montón de cosas. Todo lo que tenemos de cualquier enfermedad son alteraciones y la mayoría tiene que ver de fondo inmunológico, pero esta tiene una concepción muy especial, porque actualmente la alergia se define como una hipersensibilidad alérgeno específica mediada por el sistema inmune. Y ahí estamos viendo cuál sería la primera publicación del término de alergia, donde se acuñó el término, y fue por von Birket desde el siglo pasado. La que sigue. Y bueno, también tengo que decirles sobre la definición de lo que es la especialidad, que es alergología. Pues es una especialidad médica que trata las enfermedades inmunológicas, principalmente mediadas por IgE, aunque vamos a ver muchas sorpresas que en realidad hablar de IgE y no IgE va a ser algo muy similar. Hay una confusión en la cual si yo tomo un estudio, la IgE sale elevada si es alergia. Si no sale elevada no es alergia y es mentira. Ahorita vamos a ver por qué sí y por qué no. Pero bueno, las enfermedades alérgicas se pueden manifestar en casi cualquier órgano, pero aparecen con más frecuencia en piel y las mucosas. Yo les digo a mis pacientes, cualquier órgano, cualquier sistema es capaz de manifestar este proceso inflamatorio inmunológico. Y eso lo puede desencadenar un montón de causas. Cualquier cosa que comemos, respiramos o nos ponemos en contacto es capaz de actuar como un alérgeno y es capaz de producir las manifestaciones de inflamación de este tipo. Y se denomina a la alergología a la ciencia que estudia las enfermedades alérgicas, su diagnóstico diferencial y sus mecanismos. Sin embargo, les voy a decir que la pura palabra alergología es incompleta, porque en realidad debe ser inmunología clínica y alergia, porque hay tres tipos de enfermedades inmunológicas: reacciones o mecanismos de hipersensibilidad, tanto alergia como autoinmunidad, y es más, son primas hermanas. Y es más, yo les digo a mis alumnos de medicina, de pre y posgrado, que hasta el lupus o las enfermedades autoinmunes son alergias disfrazadas. Ahorita les voy a decir por qué.
pero también el otro mecanismo inmunológico, que son tres, ya dijimos: alergia, autoinmunidad y las inmunodeficiencias. Entonces, el área de especialidad de alergología abarca las tres ramas más importantes de desórdenes inmunológicos. La que sigue, por favor. Pero también tenemos que ver algunos términos relacionados con la alergia. Por ejemplo, sensibilidad. Es una respuesta normal frente a un estímulo. Todos somos sensibles, pero no todos respondemos. ¿Quién responde? El que es hipersensible, porque es una respuesta anormalmente exagerada frente a ese estímulo. Pero para que yo responda más sobre ese estímulo debe haber algunas características. Entonces tiene que haber algunos factores genéticos, predisposición, que yo esté expuesto para que realmente me convierta en un alérgico. Y ya cuando soy hipersensible, se produce el fenómeno alérgico, que es la hipersensibilidad mediada por el sistema inmune que ocasiona la enfermedad. Y ahí estoy avisando que hay que ver la posibilidad que ya se quiten ese concepto o el dogma de que solamente la IgE denomina al paciente alérgico, y no es cierto. Y finalmente, la expresión máxima de ese fenómeno alérgico es lo que conocemos como anafilaxia, reacción de hipersensibilidad grave, sistémica, generalizada, que pone en peligro la vida. Yo les digo a mis alumnos, la alergia es una especialidad médica que nació antes que la propia inmunología, y el primer fenómeno inmunológico conocido fue la anafilaxia. En este caso les hago un juego mental que les digo: la alergia es el padre de la inmunología, pero la inmunología es la madre de la alergia. Suena feo, pero los primeros especialistas médicos que trataron la inmunología fuimos los inmunoalergólogos. Ya después se formó la inmunología clínica y todos los demás conceptos, la que sigue. Pero bueno, también podemos tener ideas erróneas sobre qué es la alergia. ¿La alergia es una reacción natural? Pues la respuesta es que no. Técnicamente es un desorden inmunológico. Sin embargo, ya es tan común que la gente dice, pues todos somos alérgicos. Y además también les dicen, no vayan con los alergólogos porque todos van a ser alérgicos. Pues sí, claro, porque ya después de muchos tratamientos, de muchos estados agravados de enfermedad, al final de cuentas también dicen, ve con el alergólogo porque yo no sé lo que tú tienes. A lo mejor es una alergia. Alergia es como la cosa rara de las cosas. Pero luego también dicen, o es una idea errónea, que la alergia es un síntoma o un signo. Por ejemplo, a rinitis. Decir rinitis es inflamación de la nariz y es por alergia. Pero también hay confusiones, porque dicen, la alergia es una intolerancia a tóxicos o irritantes. Y como todos somos irritantes o somos irritables al humo de tabaco, esa es una alergia. Gracias. Yo le cambié así. Ay, sí me dio duda, márcame el señalador. De acuerdo. Apuntador. Gracias. De acuerdo. Ahí estamos. También otro concepto, pero es erróneo, sobre qué es una aversión fisiológica. No, es un estado de hipersensibilidad, es un estado fisiológicamente alterado. Y también otro concepto negativo, es incurable. De las alergias nunca nos curamos, y no es cierto. Las enfermedades alérgicas sí se pueden curar.
algo que a veces debatimos y los neumólogos están pues mencionando constantemente que, por ejemplo, el asma es una enfermedad incurable, es tratable y todo eso. No. Si en el fondo es inmunológico alérgico, puede ser tratable y curable. Es un concepto que hay que verlo muy detalladamente. Y luego también les voy a decir que la alergia es una alteración del sistema inmune, pero que está aumentando cada vez más, en la cual estamos viendo que la alimentación moderna, el estilo de vida, la contaminación, la higiene excesiva, las vacunaciones y uso de antibióticos, entre otros factores, han deprimido o alterado el sistema inmunológico. Y esa alteración o te lleva a un proceso autoinmunitario o te lleva a un proceso alérgico, que son enfermedades primas hermanas. Pero también nos puede llevar hacia una inmunodeficiencia o otras alteraciones. Por ejemplo, el cáncer no es otra cosa más que un estado avanzado de alteración inmune. Bueno, para que exista la alergia tenemos que ser hipersensibles, pero para que se consiga esa hipersensibilidad tenemos que tener un camino. Primeramente, que haya una falla en el control de esa inflamación secundaria a una respuesta inmunológica. La falla quiere decir que algo no hubo, un evento de alguna citocina, de alguna célula o alguna alteración, y en la cual hubo un proceso de una desregulación, y la manifestación clínica va a ser inflamación. Pero también tiene que haber una predisposición genética. Ya sabemos que hay altos respondedores y también sabemos que hay bajos respondedores. Incluso ya sabemos que hay, por ejemplo, el asma tipo 1, el asma tipo 2, y también estamos conociendo nuevas cosas en relación a la rinitis. ¿Por qué a un paciente le damos un medicamento, si responde, otros no responden, etcétera? Todo tiene que ver con factor genético. Y no solamente eso, sino también factores epigenéticos. O sea, que después de haber tenido esa transmisión genética, se puede alterar el sistema inmune. Luego tiene que haber también una falla en ese control de la respuesta. Y eso va a ocasionar una respuesta inflamatoria exagerada, y al final de cuentas esa inflamación va a producir daños en los tejidos propios. Si ven este daño en tejidos propios, también me suena algo así como autoinmunidad. De hecho, alergia y autoinmunidad he estado diciendo que son primas hermanas. Entonces aquí está esta bonita gráfica en la cual estamos viendo cómo se presentan las enfermedades alérgicas desde el principio. Factor genético, en este caso la predisposición genética a padecer ese fenómeno se llama atopia, y posteriormente la manifestación clínica la vamos a denominar como fenómeno alérgico, que está mediada por células inmunológicas específicas mediadoras de ese proceso, como pueden ser las células TH2, TH9, TH1, TH17. El balance o desbalance de estas es lo que va a originar la enfermedad. Entonces estamos viendo que las manifestaciones clínicas depende del órgano y el sistema. Estamos viendo que si existe una participación de un tipo de citocinas, un tipo de células, puede ser que se origine una respuesta más hacia alimentos, que haya una respuesta hacia la piel, o que una respuesta hacia vías respiratorias inferiores, o pueden ser vías respiratorias altas. Ahí le falta el cuadro. Se desconectó, muy bien, ahí está, seguimos. Entonces estamos viendo que todo esto tiene que ver con que genéticamente el paciente que es alérgico, nacemos alérgicos, nos morimos alérgicos, pero puede haber un caminito que ya sea que se incremente o se module y no se manifiesta la enfermedad. Casi siempre con estos estilos de vida la interacción epigenética va a ser muy importante. Si no éramos muy alérgicos, nos vamos a convertir en muy alérgicos. Y esto tiene que ver con falla en la regulación mediada por este tipo de células inflamatorias, y nos va a producir al final la manifestación de la enfermedad en cualquier órgano o en cualquier sistema.
Hay pacientes que tienen todos los síntomas o todas las manifestaciones de alergia en el mismo momento. Rinitis, asma, dermatitis, alérgicos a los alimentos, a medicamentos, en fin. Es lo que siempre estamos tratando en la consulta diaria. Y aquí estamos viendo que entonces, que la atopia, que es una predisposición genética para responder a la IgE hacia ciertos alérgenos, y una vez que se desencadena y existe una sensibilización, que es una respuesta inmune específica con IgE y o linfocitos hacia esos alérgenos, va a haber el mecanismo o estado de hipersensibilidad, que ya dijimos que es la respuesta exagerada por falla en el control de ese sistema inmune, y eso nos va a producir el proceso inflamatorio crónico persistente, que se puede manifestar como alergia a los alimentos, anafilaxia, eczema atópico, rinitis alérgica o asma alérgica. Y aquí estamos viendo entonces la consecuencia fisiopatológica de eventos paulatinos que nos producen el estado crónico persistente de inflamación alérgica. Si lo queremos ver también de esta otra manera, le vamos a decir que la herencia y el medio ambiente juegan un papel muy importante, mediada por los genes, pero que también puede haber fallas con células reguladoras, por ejemplo, en señales de traducciones, en señales de citocinas, en ciertos defectos a través de lo que son células mediadoras, pero también puede haber esto, lo que nosotros conocemos como epigenomas o microbiomas alterados. Actualmente un gran porcentaje de enfermedades alérgicas es debido a alteraciones metabólicas dentro de lo que es el microbioma. El 80% de muchas enfermedades, principalmente gastrointestinales alérgicas o de piel incluso, tienen que ver con alteraciones del microbioma, cada vez más y más alterado, que afectan a ese epigenoma que nosotros tenemos. Por lo tanto, va a haber una predisposición mayor a tener esos fenómenos. Pero luego, si nosotros le agregamos a nuevas cosas que estamos descubriendo, como pueden ser los metabolomas, los propiomas o los transcriptomas, entonces el proceso avanza más y cada vez nos estamos haciendo más alérgicos. Sin embargo, como cereza del pastel, puede haber enfermedades alérgicas, atópicas, pero también puede haber no atópicas. Si se pueden dar cuenta, hay un mecanismo alterado en la cual aparentemente no hay esa predisposición, pero tiene que ver con alteraciones en la respuesta inmune innata, cada vez más alterada por uso frecuente de antibióticos o estados alterados de estilos de vida, etcétera, en la cual estamos viendo cómo citocinas, células dendríticas y señales de lo que serían mecanismos de activación de respuesta inmune inespecífica van a estar alterados y van a producir un mecanismo muy similar. Por lo tanto, estamos viendo que esta atopia mediada por este tipo de células y anticuerpos que nos producen estado de hipersensibilidad nos van a producir un sinnúmero de manifestaciones alérgicas y muchos fenómenos epigenéticos. Aquí estamos viendo cómo existe una fase de sensibilización en la cual nosotros todos podemos estar expuestos a contacto con alérgenos. Tenemos alteraciones con la microbiota, podemos tener contacto con irritantes, en las cuales una vez que se origina ese contacto, hay un reconocimiento con células dendríticas, en las cuales interaccionan con linfocitos TH2, que son los linfocitos mediadores de ese proceso alérgico, porque esto se pone en contacto con linfocitos B para que se produzca el anticuerpo IgE. Aunque yo les voy a decir que ya vimos anteriormente que pueden ser mecanismos IgE o mecanismos no IgE. Esta es una bonita visualización de cómo se origina el fenómeno de sensibilización. Aquí estamos viendo cómo existe. A ver, necesito aquí que se active esto, por favor. Es un video. A ver si lo agarro. Porque de aquí no lo puedo activar. A ver si lo pueden ver.
A ver, póngale, a ver, permita. Bueno, lo dejamos ahí. Ese ya cambió. Pues aquí estamos viendo cómo existe la participación en la fase de efectora. A ver, ahora sí píquele ahí, por favor. A ver si hay interacción. Porque las imágenes hablan más que 1000 palabras. Pero bueno, en esta fase efectora estamos viendo cómo una IG unida a sus factores, sus receptores específicos, y una vez que se origina la recepción o la exposición con los antígenos, se activa esta célula y hay liberaciones de mediadores químicos inflamatorios. Estos mediadores químicos inflamatorios pueden ser preformados o formados de nuevo, y los preformados más importantes van a ser la histamina, serotonina, las bradicininas, etc. Bueno, no se va a poder, ¿verdad? No se preocupe. Son 2, 3 que tienen interacción, no se preocupe. Aquí lo imaginamos, ¿eh? Y los eicosanoides, que son los formados de novo, son las prostaglandinas, leucotrieno, C4, E4 y el PAF. Y también hay liberación de citocinas, como pueden ser la interleucina 4, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 12 y también algunas proteínas catiónicas. Esto en su conjunto nos van a producir un fenómeno en cascada. Va a haber 2 etapas, una fase temprana. Miren qué bonito, aquí ya sí funciona. Aquí está, en la cual está viendo una degranulación de células cebadas, en la cual se está liberando la histamina, la triptasa, la serotonina. Esta fase efectora va a ser la que inicia un proceso inflamatorio crónico persistente, pero es de manera inicial. De ahí la importancia que tenemos que inhibir esta primera etapa. Una vez inhibiendo esta primera etapa, seríamos capaces de bloquear la respuesta alergénica. Pero también tenemos una fase tardía, en la cual hay participación de los linfocitos, de los eosinófilos, mediante la liberación de lo que es interleucina 5, que es una sustancia quimiotáctica, leucotrieno C4, proteínas catiónicas, y eso van a hacer que exista una destrucción del epitelio de los tejidos. En caso que sea asma, va a haber remodelación. En caso que exista una rinitis, pues atrofia de mucosas. Y es ahí lo delicado, porque una vez que se origina este proceso, va a ser una inflamación crónica persistente y va a haber secuelas. Nosotros decimos, una asma maltratada que no se le dan antiinflamatorios de manera reciente, que por ejemplo dure más de 3 meses y no haya inhibición de respuesta, va a producir lesiones mínimas persistentes o graves con el tiempo. Lo mismo sucede con la rinitis. Es ahí decimos, bueno, ¿por qué si le estoy dando medicamentos no responde? Bueno, porque estás ayudando a lo que sería una respuesta temprana, pero ya hay secuelas, ya hay mecanismos tardíos en las cuales puede haber hasta atrofia de mucosas, destrucción de epitelios, etc. Muy bien, aquí estamos viendo el resultado de estas enfermedades alérgicas. Es un desequilibrio en una respuesta adaptativa a antígenos inofensivos. Los mecanismos desregulados son disminución de las células T reguladoras, que hacen pues que exista ese mecanismo inflamatorio persistente, aumento de células TH2, que producen principalmente interleucina 4, y eso produce aumento de hiperproducción de anticuerpos IgE, las células TH17, que tienen que ver con alergias no tipo IgE y disminución de células TH1. Esto en conjunto va a hacer que exista un aumento de respuesta hacia alérgenos, una disminución de respuesta hacia virus. Por eso nosotros decimos que el paciente alérgico es un paciente inmunodeficiente, tiene disminución de capacidad de respuesta y va a haber una inflamación crónica persistente. Eso pónganlo en cualquier órgano, en cualquier sistema,
y eso es la traducción de la manifestación de la enfermedad. Aquí estamos viendo cuáles serían las respuestas inmunológicas y cuáles son las sustancias que podemos tener como marcadores. Por ejemplo, la interleucina 7 sería un marcador muy importante y el interferón gamma. En la respuesta a TH2, que es la respuesta alérgica, ¿verdad?, va a haber estos fenómenos. Si se pueden dar cuenta, primeramente aumento de interleucina 13, aumento de lo que sería en diferentes estados de condiciones. Por ejemplo, este es un estudio in vitro en la cual se expone a lo que sería a los ácaros de polvo. El paciente que es respondedor pues va a producir interleucina 13 porque le está dando el fenotipo alérgico. O la exposición hacia ovoalbúmina, ¿verdad?, que es la proteína de huevo. Entonces el paciente que es alérgico va a ser un gran respondedor de interleucina 13, mediador, ¿verdad?, de lo que son los fenómenos alérgicos, y una disminución de interferón gamma. La respuesta específica va a ser disminución. Por lo tanto, si hay inhibición de interferón gamma, pues va a haber un aumento en la sensibilidad hacia ciertos tipos de infecciones, principalmente de tipo viral. Aquí estamos viendo un fenómeno en el cual los linfocitos T reguladores disminuyen en los pacientes que son atópicos, ¿verdad? Mediciones seriadas de 6 meses a 12 meses y hasta más de 5 años, estamos viendo cómo progresivamente hay una disminución de linfocitos T reguladores en pacientes atópicos comparados con no atópicos. Luego también hay que revisar cuáles son los factores epigenéticos perinatales en el microambiente, en la cual son de algunas citocinas provenientes de timo. El tabaquismo es un gran precursor para que exista una sensibilización posterior. La falta o exceso de nutrientes en la dieta, algo que se está viendo y se está estudiando, es la disminución de vitamina D. Ya es un nuevo polo de investigación y estamos viendo que simplemente aumentar vitamina D en pacientes alérgicos disminuye mucho los síntomas. También mejorando las microbiotas. Es algo muy importante que nosotros podemos mejorar o modular la respuesta alérgica. Los alérgenos en la dieta, muy importante. La sensibilización crónica perpetua, principalmente en estados en infantes y también en adultos, hace pues que tengamos mayor incidencia de esos fenómenos y las alteraciones en la microbiota. También hay que analizar cuál es el estado de ingreso de los alérgenos. Hay que ver cuáles son las situaciones en estado prenatal o postnatales, a través de la placenta o a través de lo que sería la lactancia materna, la exposición en piel y mucosas. Va a existir un factor de riesgo o tolerancia. En este caso, si esa exposición es adecuada y hay una buena respuesta inmunológica, se dice que ese antígeno es tolerogénico. Sin embargo, puede ser que no haya tolerancia, por lo tanto el mecanismo se desregula hacia el fenómeno alérgico. Y aquí estamos viendo cuál es la respuesta hacia esos alérgenos, principalmente la exposición a esos alérgenos. Estamos diciendo que se produce un estado de tolerancia a través de las T reguladoras para producción de IgG, que es un anticuerpo bloqueador de la IgE, pero también está la parte opuesta, un estado no tolerógeno en la cual va a haber aumento en el fenotipo TH2 que va a producir una sensibilización alérgica, por lo tanto hiperproducción de IgE. Esta es una respuesta alérgica común, básica, en la mayoría de los pacientes. Pues estamos viendo que la sensibilización alérgica es cada vez más frecuente, más temprana. Antes se decía que 1 de 4 pacientes, hace cosa de 80 años, iba a ser alérgico. Actualmente 1 de cada 2 pacientes o 2 personas es alérgica, porque hay sensibilizaciones más tempranas. Porque sabemos que hay interacciones complejas entre polimorfismos genéticos y cambios en el medio ambiente. Entonces nos estamos sensibilizando más, la industrialización, la exposición a contaminantes nos exponen más hacia
que haya cambios polimórficos genéticos. Entonces, un estado proinflamatorio ocasionado por polimorfismos genéticos y cambios epigenéticos favorece a un desequilibrio del sistema inmune y la sensibilización hacia alergenos ambientales. Entonces, es un estado, una consecuencia natural de cómo nos podemos estar sensibilizando más perpetuamente. Aquí está una especie de resumen de cómo sería el mecanismo inmunológico, el estado desregulado. Entonces, tiene que haber un ambiente proinflamatorio a través de todo ese tipo de interleucinas, más aparte factores genéticos y factores epigenéticos, para que exista, por ejemplo, aumento de interleucina 33, interleucina 25, factores de timo, y esto hace pues que exista el desbalance, la disminución de células TH1, aumento de células TH2, disminución de células T reguladoras, y esto origina que las células B sean células hiperproductoras de IgE que interactúan con unas células cebadas, que es la mediadora química más importante. Y también existe una coparticipación con lo que son los eosinógenos. Entonces, estamos diciendo que los cambios en nuestro estilo de vida han favorecido un desequilibrio inmunológico, pérdida de control de la inflamación crónica en varias enfermedades alérgicas, autoinmunes, metabólicas, cardiovasculares, neurológicas y neoplásicas. Todo eso está bajo el control del sistema inmunológico. Entonces, los cambios epigenéticos pueden ser reversibles o inducidos para favorecer una mejor tolerancia inmune hacia alergenos y un mejor control de esa respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar un estilo de vida que sea más natural, más saludable, es la mejor opción. Con su defecto, tener o padecer enfermedades alérgicas o inmunológicas, o todas las enfermedades autoinmunes, incluso predisposición al cáncer o todas las demás enfermedades. Aquí estamos viendo que existe una especie de ventana de tolerancia, desde el nacimiento hasta en los primeros 3-4 meses o hasta los 7 meses, y posteriormente el riesgo a los 12 meses o posterior disminuye, pero también hay otras alteraciones. Esta ventana puede ser cambiada con el tiempo. Entonces tenemos que hacer o promover la lactancia materna, de esa manera dar mejores nutrientes y lograr el equilibrio inmunológico. Pero también hay que favorecer la colonización. Hay muchos estudios, sobre todo, que el aumento en cesáreas induce más fenómenos inmunológicos alterados, incluyendo las alergias. ¿Por qué? Porque no hay una exposición natural a la colonización bacteriana. Pero también hay que entender y favorecer la inmunomodulación. Actualmente estamos intentando que a través de inmunonutrientes, o sea, la alimentación, pero aparte también estilos de vida, pero también algunos hábitos de vida tienen que favorecer esa inmunomodulación. O si no, tratar de lograrla por otros mecanismos. Aquí está un rompecabezas. Entonces estamos diciendo predisposición genética, la dieta, la contaminación ambiental, son cosas muy importantes en este crucigrama. También hay cambios epigenéticos, la microbiota, el control de la regulación de células T reguladoras. Si existe un patrón alto de TH2, que son los linfocitos proinflamatorios, o si existe un patrón TH bajo, o si existen alteraciones en TH1 o TH17. La admisión de TH1 origina aumento de TH2, TH17 origina enfermedades autoinmunes y alérgicas. Entonces, todo en su conjunto. Aquí estamos viendo cómo existe en esta fisiopatología que exista una respuesta. Esta respuesta puede ser pues rinitis, asma, dermatitis, urticaria, anafilaxia, los alimentos, medicamentos. La participación directa del sistema inmune innato o adaptativo es muy importante. O sea, el mecanismo inmunológico es el más importante, pero también hay mecanismos que decimos que no son inmunológicos. Por ejemplo, el microbioma, participación del sistema nervioso central, el estrés, el frío, cambios climáticos, las hormonas. Eso no es inmunológico, pero puede coexistir. Pero una respuesta específica hacia un alergeno nos dice que hay una respuesta alérgica
Sin embargo, puede haber también una respuesta no alérgica en la cual se estimula las células innatas de la inmunidad, por ejemplo, las células innatas de 1, la 2, la 3, la participación de células dendríticas, células cebadas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos que se activan por otros mecanismos. Y eso nos origina una enfermedad atópica mediada por IgE, mediada por linfocitos TH2, pero también puede haber no atópica, no mediada por IgE, mediada por TH1 o TH17. Entonces el mecanismo es muy amplio. Ahorita vamos a ver un caso clínico para que todo eso nos acomode, en la cual tenemos muchas dudas, preguntas, en el sentido de que pues todas las ronchas son alergias, toda el asma es alergia, en fin, hay muchas cosas que tenemos que analizar en el tipo de participación de respuesta. Aquí está como una especie de esquema general en la cual estamos viendo que debe haber unas células dendríticas que presentan péptidos antigénicos a una célula TH0. Esta célula TH0, por cambios genéticos o epigenéticos, puede ser que se vaya o se conduzca a una célula TH2 hiperrespondedora, que va a producir interleucina 5, interleucina 4, interleucina 13, interleucina 9, que va a estimular a células B que produzcan más cantidad de anticuerpos IgE, o puede ser que se activen hacia basófilos, células cebadas o los propios eosinófilos. El desvío TH2 con la producción de este tipo de interleucinas nos van a favorecer el estado alérgico. La atracción de eosinófilos, la producción de IgE, la sensibilización de células cebadas y basófilos es lo que nos produce la respuesta alérgica. Los tratamientos oportunos serían los que inhiben ese tipo de respuesta. Aquí estamos viendo, el sistema inmune es un sistema casi perfecto, pero es tan perfecto que se puede descomponer en el camino. Esta maquinaria es súper perfecta, ¿verdad? Puede ser alterada fácilmente y depende de la programación y factores genéticos más el desarrollo, pero actualmente estamos siendo más estimulados negativamente y por lo tanto somos tan finos que por esa razón se descompone nuestro sistema inmune. Como ejercicio vamos a ver esto, es la consulta diaria de lo que habíamos hablado. Aquí yo le quité el nombre de la persona, lo dejé nada más con puros siglas. Paciente de 6 años, es un paciente masculino, en la cual quiero que lo leamos para que nos oriente hacia ver hacia dónde vamos a enfocarnos. Dice, los papás refieren que inicia padecimiento desde meses de nacido. Efectivamente, el paciente alérgico nace alérgico y puede morir alérgico. Y puede ser desde recién nacido hasta en cualquier momento. Con presencia de síntomas cutáneos, diagnosticado como dermatitis atópica, presentando sarpullido en la espalda, pecho, brazos. Se controló hasta la edad de 2 años con síntomas riníticos. O sea, cambio, virón. Esta es la famosa marcha atópica. Primeramente se presentan problemas de piel por intolerancia a ciertos o alergia a alimentos, pero después muta o se cambia hacia síntomas riníticos. Después de 2 años, ¿verdad? Tiene persistencia hasta la fecha, con signos y síntomas de tétrada rinítica clásica, que son obstrucción, rinorrea, estornudos y prurito. Con predominio de la congestión, descarga retrofaringia, prurito faringio, respiración oral, prurito e hiperemia conjuntival con epífora, prurito ótico, pero todavía no hay síntomas bronquiales, pero los va a tener. Es la evolución natural de la enfermedad. Visto por pediatras, médicos generales, medicado con sintomáticos con poca mejoría. Entonces, la evolución natural de la enfermedad es al empeoramiento. Incluso aún con medicamentos. Porque una cosa es que demos sintomáticos y otra cosa es que bloqueemos la respuesta inflamatoria crónica persistente. Aquí, ¿con qué identifica la relación de síntomas? Bueno, realmente no se ha fijado, no hay precisión, pero ya haciendo un interrogatorio dirigido estamos viendo que la humedad, frío, la exposición a gatos y perros, el polvo casero, el cambio de temperatura es lo que origina la exacerbación de estos síntomas. Dice, ¿en qué meses presenta mayormente estos síntomas? Pues principalmente en épocas de fríos, aunque esto es persistente, aunque aumenta más en ese momento.
las épocas que son enero, noviembre, diciembre, enero hasta febrero. Sin embargo, lo vimos nosotros en julio, hace cosa de unos días, se lo quiso traer fresca, porque esta es lo que vemos, no sé, pacientes de primera vez, muchos, frecuentemente. Dice, ¿dónde se exacerban los síntomas? Pues principalmente en la casa. Estamos hablando que son factores ambientales. Ándale, gracias. Ahí está. Muchas gracias. Bien, este es un machote de historia clínica alergológica enfocada más hacia los problemas, a lo que nos atañe no es una historia clínica amplia, sino más bien dirigida hacia el problema. Aquí estamos viendo cómo nosotros hacemos el abordaje, ¿verdad? Que antes ha sido multitratado, múltiples medicamentos, loratadina, la combinación de loratadina, betametasona, muchos spray nasal, antihistamínicos diversos, incluso ha sido automedicado. Casi todos los pacientes que nos llegan por sí solos le han dado todo, hasta remedios caseros. Sí ha sido visto por médicos especialistas, sí, o ha visto de pediatra y médicos generales. Recientemente está con montelukast y está con cetirizina. Tiene una mejoría, pero es parcial, incluso por poco tiempo. Si no, no fue la consulta. Si un paciente no tiene tantas complicaciones, está controlado, ya no va con el otro especialista, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que actualmente este paciente tiene síntomas riníticos de moderada a severa intensidad. Incluso es un niño que no podía respirar, está totalmente bloqueado, etc. Y estaba con cetirizina. Es muy importante ver factores ambientales, porque eso nos dice dónde vive, pues qué tipo de alergia tiene, ¿sí? Hay que ver si es una zona urbana, si es tipo de habitación, si convive o no con los animales, y factores ambientales, si existe polvo, tierra suelta, si existe, o incluso el lugar, área física, áreas verdes. Muy bien, entonces su alimentación es buena en cantidad y calidad, aunque no dudamos, ¿sí? Porque también los padres a lo mejor no tienen buenas conductas de tipo alimentario, ¿verdad? Antecedentes heredofamiliares, muy importante, ¿verdad? En la cual el papá sí presenta urticaria y también presentan otras comorbilidades, algunos otros familiares. Es un niño en la gesta 3, parto tóxico, pues bajo peso, 2.800, sigo alimentación a seno materno durante un año, ¿verdad? Lactación a los 6 meses, y es un aprovechamiento escolar bueno. Entonces hasta ahí es como una generalidad de la mayoría de los pacientes pediátricos. Aquí estamos haciendo una complementación diagnóstica de otros datos que sí nos interesan. Aparentemente no hay enfermedades propias de la infancia, aunque aquí hay que considerar que sí tuvo una dermatitis atópica. Cuadro de vacunas completo, sí se le ha puesto sus vacunas antigripales, no tiene ninguna otra comorbilidad, ¿verdad? Aquí problemas cutáneos, bueno, actualmente ya no lo presenta porque ya dijimos que mutó hacia rinitis. No hay alteraciones o no se sabe si existen problemas parasitarios, infecciones frecuentes, lo ya dicho, ¿verdad? Es un paciente persistentemente infectado, no tiene recientemente estudio de laboratorio, diagnósticos previos, pues más le han dicho alergia y hasta ahí. Y bueno, nos lo derivó a través de un medio hospitalario. Aquí estamos viendo cuáles son sus signos vitales: peso 23 kilos, talla 1.20, ¿verdad? Tenía en este caso hipertermia, fascia rinítica, mucosa nasal hiperémica. Bueno, aquí está, miren, fascia ríntica crónica, respiración bucal, surco nasal, surco palpebral, mucosa nasal pálida y zonas con una hiperemia. Hay hipertrofia de cornetes bilateral al 70 y 90%. Es más, este es un niño respirador bucal. Amígdalas hipertróficas grado 2, mucosa faríngea hiperémica congestiva y con cardio respiratorio con una hipoventilación. Aquí están mis diagnósticos iniciales y mi abordaje clínico inicial. Y aquí está ahorita lo que
También les voy a decir cuál es un tratamiento. Esto es la vida real, yo les puedo decir alguna historia clínica del libro, pero pues esto es lo que ustedes ven también en la consulta diaria, diaria, así es. Entonces, tan sencillo como a través de ustedes o otros especialistas podemos hacer la rutina de diagnóstico. En este caso tenemos, pues, se le mandó a hacer su perfil alergológico. Aquí estamos viendo biometría hemática básica, muy necesaria. Esto que es muy importante, la IgE y citología nasal. Con esto nos orienta. Miren, aquí estamos viendo neutrófilos 50% elevado, eosinofilia periférica de 6%. Esto nos orienta muchísimo hacia factor etiológico. O sea, casi ya con una simple biometría hemática estamos prediciendo, y aparte de la clínica, que este paciente sí es alérgico. Pero por si hay dudas, esto. Un niño de 6 años, lo normal para él debe ser cosa de 70 más o menos. Este niño trae 542. Aunque yo también les digo a los pacientes, esto no es cantidad, es calidad. Podemos ver un paciente alérgico, pero con IgE no tan elevada. Puede estar en rangos normales, pero eso no nos descarta el diagnóstico. Pero si es positivo tanto como esto, pues es confirmatorio, ¿verdad? Pero también estamos viendo lo siguiente: citología nasal, pues casi ya concluyente. Eosinofilia nasal 10%, mononucleares 4%, polimorfonucleares 86%. Estos son estudios muy básicos que ustedes lo pueden hacer incluso a nivel de consultorio. Un simple microscopio, una tinción y pum. O lo pueden mandar a su laboratorio. La IgE, bueno, sí, solamente hay que mandarlo a algún laboratorio de reconocido prestigio, porque también sabemos que hay pruebas rápidas que no son muy confiables. Pero esta es totalmente confiable. Miren, esto es lo que nosotros practicamos como pruebas cutáneas. O sea, introducimos el antígeno y vemos. Aquí está muy abigarrado, está como muy, no se entiende, no se ve. Pero por eso se los puse los resultados. Ahí está, miren, que se vea, miren. Ahí está, miren, ácaros. Nosotros medimos roncha, o sea, eritel, abón y eritel. En los dos son sumamente positivos. Cucaracha, polvo de cucaracha. Nosotros decimos, la cucaracha es peor muerta que viva, porque se hace polvito y es lo que respiramos. El antígeno de ganado y de gato. Entonces, este niño está sufriendo porque está exponiéndose constantemente. Entonces, es importante tener ese registro porque nos dice cómo podemos hacer para que este niño evite los síntomas, ¿verdad? Medidas de control ambiental muy importantes. ¿Debajo de este hongo? Hongos, pero no dio positivo. Además, lo que dio positivo. Miren, antígenos inhalantes, que es una mezcla que nosotros hacemos para ver otros condicionantes, y polvo de los insectos. Nosotros también decimos que las moscas, insectitos son peores también muertos porque se hace polvo, principalmente en las ventanas. A los niños les gusta jugar en las ventanas. Miren, camarón. Pero siempre dicen, es que mi niño nunca come camarón, y no es cierto. O sea, las combinaciones de camarón están en todos lados. Además que hay reacciones cruzadas. Y algo muy importante, miren, mi testigo es negativo y mi control positivo es positivo, entonces no hay vuelta de hoja. Están bien estandarizadas, totalmente confiables esas pruebas. Pero también Ferrum pratense, es el famoso timo, y el Quercus, que es el enzima. Entonces, con esto yo ya estoy armando mi cuadro. El paciente hay una sensibilización específica hacia alérgenos ambientales. Sí, ahorita lo vamos a ver bien. La mejor forma, yo lo inventé, cómo hacerle para que no haya confusión y siempre lo sepamos. Bueno, pues entonces son las pruebas cutáneas, pero algunos médicos toman fotografías, ¿no? Sería muy costoso. Entonces lo que hago es una cinta adhesiva, ¿verdad? Y esto es como totalmente diagnóstico. Ahí está el tamaño, ¿verdad? No hay vuelta de hoja, roncha y eritema. Ahí está.
Y para que también no tengamos duda, ahí les va, miren. Ganado, cucarachas, gato, polvo de los insectos. En este caso puede ser es una combinación de proteínas. El quercus, el timothy, ahí está. ¿Cómo se llama ese? Timothy, el ferro. Ahorita es muy frecuente porque está la polinización en pleno. Son como todas las varitas estas o las varillas, ¿verdad? Que están ahorita en la maleza, están en todos lados, principalmente en las carreteras, etcétera, etcétera. Es el famoso timo. El camarón, y principalmente el ácaro, ahí está, miren. Entonces no hay vuelta. Este niño es alérgico, súper alérgico, hay un factor condicionante, no hay vuelta de esto. Ahí está. Entonces, miren, en el caso clínico estamos viendo que hay pruebas cutáneas positivas de 2, 3 y hasta 4 cruces para aeroalergenos, ácaros, polen, varias malezas, pastos y alimentos. La IgE está elevada, 542, eosinofilia del 10%, la eosinofilia periódica 6%, polinomio nuclear 86%, neutrofilia 50%. Entonces ya estamos armando el caso, sabemos qué es lo que tiene este niño. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Verdad? Entonces mi diagnóstico final, mira, tiene alergia, pero ¿qué tipo de alergia? Mira, tienen síndrome alérgico, yo siempre les digo, síndrome alérgico, es un conjunto de un montón de... Porque además esa alergia va a cambiar mañana y pasado. Tiene un síndrome inflamatorio de mucosa nasal. Mentiras que es rinitis alérgica, de la garganta, que los oídos, que, o sea, inflamación de mucosa nasal. Y también tiene una faringitis secundaria a proceso alérgico. Por lo tanto, el diagnóstico mejor que acomoda se llama rinofaringitis alérgica. Es decir, pura rinitis está mal, debe ser rinofaringitis. Es el niño epitelio, la misma mucosa. Pero también este niño tiene hipersensibilidad alimentaria y también tiene estigmas de dermatitis atópica. Entonces no solamente es alergia, tiene varias cosas juntas. Algunos alumnos les digo, los de posgrado les digo, mira, no te me equivoques, nunca le pongas rinitis alérgica, o ponle si quieres, pero mejor pones rinitis mixta crónica de predominio alérgico. Porque no, es que en ese momento no tiene. Mira, mixta crónica de predominio alérgico, más fácil. Pero bueno, la clasificación de las enfermedades alérgicas podemos decir que son por su severidad leves, moderadas o severas. Por intensidad decimos que son agudas o crónicas. Por asociación sintomática, simple, combinada o síndrome, ¿verdad? Entonces yo no me hago conflictos, y además porque siempre son muy complicados, son síndromes, ¿verdad? Por etiología o vía de exposición, por tipo de antígeno, por vía de administración o por etiologías. Y es ahí donde siempre nos hacemos bolas, el otorrino, el médico del trabajo, el internista, todos se echan la bolita, porque no podemos o no sabemos hacer buenas clasificaciones. ¿Ves? No se confundan, una cosa es la vía de exposición, otras características. Entonces, moraleja, cuando no sepamos, pónganle mixta crónica, predominio alérgico, ya con eso le saca de todos los problemas. Seguimos, Tratamientos sugeridos, dieta y control ambiental. Pues es obvio, esto es lo básico, ¿sí? Somos lo que comemos, y somos donde vivimos, y eso nos origina que estemos bien o que estemos enfermos. Pero ahora sí tenemos que seguir al siguiente nivel. Medicamentos. La base angular, en este caso de este paciente, va a ser antihistamínicos, corticosteroides tópicos, sistémicos no, pero bueno, se los puse ahí como tratamiento. Ahorita vamos a hacer consideraciones, pero vamos a ver otros sintomáticos, pero muy importante ver los inmunomoduladores. Ahorita hay muchas categorías. Y finalmente las famosas vacunas antialérgicas, inmunoterapia específica con alérgenos. Ya es un tratamiento aceptado por la OMS durante más de hace 10-15 años. Estamos evolucionando hacia vacunas sublinguales, a vacunas locales, en ganglios linfáticos. Estamos innovando también con antígenos en mucosas, en lo que sería conjuntiva, por ejemplo,
etcétera, etcétera. Estamos haciendo buenas innovaciones que nos van a dar buenos resultados en el futuro. Doctor, perdón, ahí dice no, tiene la imagen de la leche. ¿Qué es las otras sustancias que dicen no? Sí, manzana, algunos embutidos por acá y algunos pastelitos, ¿verdad? Y sí, todo natural, lo natural. Vida natural, comida natural es lo más importante. Pero bueno, hay que hacer un estudio de qué tipo de paciente, pero la base angular de todo paciente es la alimentación, eso es todo. Niños y adultos, ¿verdad? Actualmente hay una gran disbiosis alimentaria y eso nos origina predisposición a enfermedades alérgicas. Pero bueno, quiero hacer algunas consideraciones más precisas sobre rinitis alérgica. Entonces, la consideración para que no caigamos en errores, miren, la rinitis alérgica es una inflamación de vías respiratorias altas. No solamente es pura nariz, dijimos eso, oídos, nariz, garganta. Puede ser local o generalizada en vías aéreas superiores. Y según la categoría de clasificación, hay que clasificar como rinitis, rinosinusitis, rinofaringitis, rinotitis, etcétera, etcétera. Y debe haber una correlación clínica con vías aéreas superiores inferiores, porque coexiste, ¿sí? Son vías aéreas zonificadas. El paciente de rinitis va a desarrollar asma y la mayoría de los pacientes asmáticos tienen rinitis. Es como una evolución natural de la enfermedad. Pero algo que aquí le estaba poniendo, puede ser alérgica y no alérgica. Y es alérgica, o sea, ¿sí me entienden? Por otro lado, miren, yo siempre les digo, es alérgica hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué razón? IgE normal, bueno, y luego pruebas totales negativas. Pues, ¿cuántas pruebas le hiciste? No, pues, y si es en el seguro le ponen 10, ¿verdad? ¿Ustedes creen que con 10 antígenos vamos a descubrir todo el nombre? Yo hago, por ejemplo, 150. Y aún así me equivoco. O sea, es que tendríamos que haber hecho el 200 o el 300. O sea, tiene que haber algo que lo desencadene. Nada más que con lo que hicimos no se demostró, pero sí se puede demostrar. Pero también ahorita vamos a ver una particularidad. Hay rinitis alérgicas locales. Ahorita vamos a ver esa situación. Miren, la inflamación de la mucosa nasal, ¿verdad? Tiene que haber un mecanismo alérgico demostrable, cuadro clínico compatible, demostración del mecanismo mediado por IgE, ya habíamos dicho, en vivo, pruebas cutáneas, in vitro, la IgE específica en suero. O sea, no hay vuelta de hoja. El paciente reúne todos los criterios. La clasificación de rinitis alérgica es intermitente, persistente, leve, moderada o severa. Esta es una clasificación de las vías ARIA y aquí estamos viendo las combinaciones. Casi nunca, en la mayoría de los médicos, nunca le ponemos rinitis leve persistente, rinitis, porque al final de cuentas esto está variando con el tiempo. La leve persistente se va a hacer moderada y severa persistente. Y luego depende, como ya ha sido multimanejada o no han dado tratamientos, de leve se va a convertir en persistente. Y es más, en la consulta los vemos ya casi muy complicados. Son como los cuadros. Sin embargo, también hay que orientarnos sobre qué tipo de rinitis se encuentra en ese momento porque nos da la indicación de tratamiento. Pero bueno, aquí están cómo sería intermitente, pues son ocasionales, persistentes, ya persisten más días, leve, que no hay como alteraciones con actividades con el sueño, pero moderada severa ya hay alteraciones, tanto en sueño, actividades diarias, deportivas, etcétera, etcétera, además que son síntomas molestos. Por otro lado, yo les digo a mis pacientes, tú traes una rinitis alérgica que no tiene ninguna importancia. Y luego dice el paciente, oiga, ¿por qué no tiene importancia? Obvio que sí, porque además ya saben cuál es la definición de rinitis alérgica. Es una enfermedad que no tiene importancia para nadie, excepto para el que la padece. O sea, eso es insoportable. Tener rinitis yo creo que es como estar en el Chapo en la cárcel. Imagínense, pobre Chapo, mujeriego, vividor, parrandero, y ahí le van a quitar todo. Y hasta el dinero le van a quitar. Todo, ojalá. Ahí está. Miren, aquí estamos viendo cómo entonces los alergenos son lo más importante, aunque también los alimentos.
principalmente leche. Y bueno, cosa curiosa, este niño no presentaba. Sin embargo, sí lo presentó posiblemente anteriormente, fue que tuvo dermatitis atópica. Pero ya había algo de tolerancia, etcétera, etcétera. Y los adultos, mariscos y cacahuates. Bueno, los diagnósticos, el cuadro clínico son estornudos en salva, prurito nasal, ocular, ótico y faringio, ¿verdad? Cualquier cosa que cause comezón, rascadera, es alergia, hasta demostrar lo contrario. Tengo alergia aquí, entonces, mira, pues revísate. No, más a ratitos. Y luego ese ratito va a ser siempre, eternamente. Obstrucción alternante intermitente, lo que se llama obstrucción en báscula. A veces uno, a veces otro. Y ya se acostumbran ellos a vivir. Incluso yo le digo al paciente, oye, tú traes alergia, traes una alérgica. Y ¿saben lo que me dice el paciente? Dice, no, doctor, dice, ¿por qué me no pregunta? O sea, el paciente no sabe, ya siempre ha vivido con eso. O sea, para él no es problema, ¿verdad? Es problema para los otros. La obstrucción por el crecimiento o la hinchazón normal del ¿cada cuántas horas se da? Es intermitente, depende del ciclo circadiano, ¿verdad? Pero más o menos. Pues ciclos de cada 8 horas posiblemente, y también depende de zonas de exposición, calor, frío, entrar, salir a diferentes lugares, etc. Pero son ciclos intermitentes, así es algo fisiológico, pero no persistente ni eternamente, ¿no? Ni los dos al mismo tiempo. Ni los menos a los dos al mismo tiempo, y además debe ser una obstrucción moderada o leve. ¿Por qué? Porque es una turbina, es como modifica la penetración de aire, lo calienta, ¿verdad? Así es. Seguimos. Pero bueno, también rinorrea anterior y alina profusa, los mocos. Pero miren, hay otras comorbilidades, otras alteraciones, y depende de quién lo vea, pues va a decir tienes esto, no te lo tienes, pero es parte de lo mismo, es consecuencia. Miren, la otitis media con efusión pues es secundaria a rinitis alérgica. Trastorno del sueño, pues es eso, o sea, no podemos dormir, no podemos conciliarnos. La hipertrofia adenoidea pues es una complicación, es una alergia de las adenoides, o sea, está inflamada esa mucosa. La sinusitis es una complicación y hasta el 50% de los pacientes la padecen, y es como una coexistencia. Y el asma, hasta más del 40%. Entonces, háganme cuenta que este es como el eterno cuadro. Pero también hay fenotipos de rinitis, la alérgica, la infecciosa, no alérgica, no infecciosa, y muchas subclasificaciones. Por eso yo les digo, mejor quítense el problema, rinitis mixta crónica, de predominio alérgico, ya con una subclasificación. Pero también tenemos la coexistencia rinoconjuntivitis, ¿verdad? Prurito, hiperemia, lagrimeo, prurito, estornudo, rinorrea, obstrucción, dolor, carraspeo, tos, o sea, es una coexistencia, es todo en conjunto, además de trastornos ópticos. Ahí está un cuadro muy esperado, muy compacto, pero también, miren, no se hagan mucho problema. Ahí está, miren, aquí síntomas nasales, historia clínica, infecciosa, no infecciosa, datos sospechosos de rinitis alérgica. Si no tiene todo esto, hay que ver factores ocupacionales, que a lo mejor si es alérgica, hay que evitar exposición a alergenos, iniciar tratamiento farmacológico según las guías ARIAS. Pero miren, la parte que más me gustó de todo esto es, no se hagan bolas. También con experto en alergia. Un diagnóstico de pruebas cutáneas o dar inmunoterapia, que al final de cuentas es como un paso necesario. La poliposis nasal es una complicación. ¿De alergias únicamente o...? No necesariamente, es un fenómeno inflamatorio crónico persistente. Puede ser mecanismo alérgico o no alérgico, pero al final de cuentas, los inmunoglóbulos también lo vemos, es inflamación crónica. Es más, los alergólogos no deberíamos llamarnos alergólogos, deberíamos llamarnos inflamólogos, inflamatólogos. Así es. Ahí está, miren, el diagnóstico diferencial, rinitis alérgicas, los síntomas sugestivos, lo que ya vimos, obstrucción, prurito, estornudo, rinorrea, y 2 o más síntomas de duración de más de un solo día, una sola hora por día, es como casi patognomónico. Pero también hay síntomas no asociados a rinitis alérgica, ¿verdad? Síntomas unilaterales, o sea, estoy siempre tapando, nada más, pues a lo mejor hay que verlo, tiene que ser la mayoría de veces 2. Obstrucción nasal sin otro síntoma, pues no sé, hay que checarlo. Rinorrea mucopurulenta, bueno, nunca había tenido, pero estoy con mocos verdes, o sea, hay que ver.
descarga posterior, moco espeso o sin rinorrea anterior, dolor, epíxtasis recurrente o anoso. Entonces nos puede confundir, pero a lo mejor no es alergia, ¿eh? Hay que checarlo. Y ahí es donde trabajamos siempre el otorrino y el alergólogo, ¿verdad? Buena combinación. Pero también hay diagnósticos diferenciales, un montón de otras causas, miren, tumores, reflujos, poliposis nasal, atresia coanal y otras enfermedades sistémicas. Entonces es como un panorama muy amplio, pero yo me estoy enfocando más hacia lo puro alérgico. Bien, eso es lo que yo les decía, miren, hay alergias que mis pruebas cutáneas son negativas, no hay IgE positiva, entonces ¿qué está? Pero es alergia. Los síntomas son alérgicos, la característica es inicio temprano, antecedentes familiares de atopia, asociación con conjuntivitis y asma. Pero al momento de hacer esto, eosinófilos en citología nasal positivos, es alergia. O sea, eosinófilos positivos es alergia. Prueba de provocación de alérgenos positiva. Y la IgE específica y triptasa en lavado nasal. Es que no puede haber a lo mejor IgE sistémica, pero sí local. Por lo tanto, es rinitis alérgica. Exploración física puede ser directa, ¿verdad? O con aparatos. Ahí en su humilde clínica hacemos las dos, ¿verdad? Para hacer una complementación diagnóstica más apropiada. Solo tenemos que valorar forma y simetría nasal, aspecto de mucosa, alineación del septum, aspecto de cornetes, tipo de secreción, pues para hacer diagnósticos diferenciales y completarlos más. Porque digo, técnicamente no vamos a pelearnos por ese problema mecánico. Es de broma, pero aquí no hay otorrinos. Nos peleamos siempre. Los otorrinos siempre operan y después averiguan. Entonces, también, o sea, también los alergólogos, no todos son vacunas, tampoco. O sea, debe ser muy moderado, mucha ética profesional. Entonces, aquí estamos viendo la exploración física, la mucosa pálida, puentes de hialinos, cornetes hipertróficas, y tienen que haber los famosas estigmas alérgicos, ¿verdad? Que ahorita vamos a checar. Ahí está el famoso nódulo alérgico. Niños, ahí están las caderas, niños mocosos. Las famosas ojeras alérgicas. Bueno, citología nasal, eosinofilia nasal. Luego hay que ver como las complicaciones, rinosinusitis alérgica. Los síntomas son muy parecidos: carraspeo, cefalea, mareos, halitosis, mucosidad nósea y dolor en senos frontales. Aquí están normales y acá están con ocupación inflamada los senos paranasales, lo que nosotros ya sabemos que se llama sinusitis. Pero también hay otras complicaciones, conchas bulosas, desviaciones septales, apertura de ostium, poliposis o cistitis, ¿verdad? Dentro de todo, ¿verdad? Un sinnúmero, pero bueno, tampoco somos adivinos, aunque clínicamente el 90% sí se diagnostica, pero si no, pues ahí está esto, tan sencillo. Esto es como totalmente diagnóstico. Entonces aquí estamos viendo cambios muy importantes: ocupación en este seno, hipertrofia de cornetes, ocupación en el otro, ¿verdad? También lo que serían los senos etmoidales. Y si fuera, hasta podemos hacer otras tomas. Ya hay tomografías computarizadas, ya hay resonancia, hay muchas alternativas. Y eso está a nuestro alcance, cualquiera lo podemos hacer. Es de broma, no se me... si no hay otorrinos. No, ustedes háganlo. Es más, ustedes ya mándenle a especialista. Mira, yo ya te tengo el diagnóstico, nada más quiero que me lo trates y se acabó. Y es más, yo porque, o sea, el médico general, porque no le puedo dar vacuna, si no yo le daría. No se crean, no siguen malos consejos. Ahí está, miren, tratamiento de rinitis alérgica, depende, intermitente, leve, moderada, persistente, moderada. Y aquí está, leve, sin orden preferencial, antihistamínicos H1, intranasal, oral o antileucotrienos. Pero bueno, si ya es moderado o grave, hay que hacer un orden preferencial, corticosteroides intranasales y antihistamínicos H1, oral intranasal y descongestivos, y también leucotrienos o cromones. Si persiste la rinitis, revisar a 2-4 semanas y podemos aumentar el tratamiento y valorar la mejoría continua durante un mes. Y por otro lado, ojo,
nunca cedan el tratamiento mínimo durante 3 meses. O sea, porque al primer mes no tiene mejoría, o el paciente, oiga, me dio ese y no me sirvió, pues aunque no te lo debes tomar, tengas o no tengas molestias. La que sigue, moderada o grave. Bueno, en orden de preferencia, corticoides intranasales y antihistamínico, H1 y leucotrienos. Revisar las 4 semanas. Si hay mejoría, disminuir el tratamiento, continuar por 1 mes mínimo. Si hay falla, revisar diagnóstico, revisar apego al tratamiento, buscar otras causas. Es que también el paciente es tramposo. Oye, ¿te tomaste la medicina? Sí. Mentira. Incluso el niño, el papá y el niño. Papá, no te la tomaste. O sea, ¿verdad? Entonces es muy frecuente. Entonces hay que dudarlo, pero normalmente los tratamientos médicos son muy efectivos. O sea, mucho. Pero bueno, en este caso, pues podemos agregar, aumentar dosis de esteroide intranasal. Si existe rinorrea, agregar hasta cloruro de hipratropio, pues ha dado buen resultado. Eso es para asma, como tipo bronquidilatador, pero también funciona en esto. Pero bueno, si hay falla, pues ya mándalo con el especialista. Así de claro. Pero ustedes lo pueden hacer, de eso se trata esta plática, para ayudarlos al abordaje y el tratamiento. Bueno, mire, evitar alergenos irritantes, antihistamínicos, esteroides locales, descongestionantes, A y B si hay infección, o la inmunoterapia específica. Pero vamos a analizar, mire, lo más importante es medidas de control ambiental del alergeno. Primera línea de tratamiento, y hay que ver principalmente los intramuros, los ácaros, caspas, limanes, hongos. Moraleja, que no tengan gatos ni perros. Pero bueno, siempre he visto muchos casos, van los novios o los esposos, que uno tiene el gato y ¿verdad que no es alérgico al gato? Sí es alérgico al gato. Oiga, pero quita el gato, no lo quieren quitar, primero se va el esposo con fumar, ¿verdad? Entonces todo eso, todas las alergias están en la casa, no hay vuelta de ojo en el trabajo, ¿verdad? Pero también hay alergias al matrimonio. También hay alergias al trabajo. Eso es muy frecuente. Hay innumerables reportes de la eficacia que es medidas de control ambiental. Tan sencillo como usar cobertores, cubiertas especiales contra ácaros, por ejemplo. La principal causa de alergia intracelular es el famoso ácaro. Y es más, aquí tiene que ver con las sombras, las proteínas, aire acondicionado, en fin, todo eso. Doctor, ¿y en las albercas? Bueno, sustancias, hongos, así es, principalmente hongos. Y también hay que ver los vestidores, pero sí, hay una gran acumulación, obvio que sí, además de los factores químicos irritantes. Mira, aquí está, mira el control de los alérgenos. Retiro de tapetes, aplicación de ácido tánico. En las paredes. ¿Cuál es el ácido tánico? Es un material antiácaro. El ácido tánico también se usa como preservador de cadáveres. Así es. Es medio tóxico, por esa razón hay que tener mucho cuidado. Pero sí se usa para alfombras, cortinas, ¿verdad? Por esa razón no hay que usar en las camas. Así es, pero y hay materiales antiácaro con ácido tánico. O sea, eso es como lo que sí mata. Porque dice la gente, le pongo cloro, Lysol, todo eso. Eso no sirve. El ácido no sirve. No. Pues no, tampoco, no. El ácido tánico es muy específico, les iba a decir, pero no. No, sí iba a decir, no es porque sea comercial ni nada. Mándelo a Aller House, a Punto Alergia. Es una casa que se dedica nada más a eso. Materiales antiácaros, antialérgicos. Se lo recomiendo. Ahí está. Ahí las casas de los diabéticos, ¿verdad? La casa del diabético, la casa de los ortopedistas. También existe la casa del alérgico. Sí existe aquí en Guadalajara. Es más, creo que es la única en toda la República. ¿Dónde está? Pero sí existe, creo que somos los únicos en toda la República. Somos, o sea, no, son. Mira, ahí está. Hay que ver cambio de sábanas muy importantes, material antiácaro, bañar mascotas es muy importante.
hay que ver los famosos purificadores de aire, y muy por retirar gatos y perros. Si no, no hay mejoría curación. Pero bueno, vamos a ver los antihistamínicos. Ya sabemos que hay antihistamínicos primera y segunda generación, y estos antihistamínicos reducen los síntomas mediados por histamina. Ya sabemos cuáles son más importantes: estornudo, prurito, rinorrea, síntomas oculares, pero no alivian totalmente la congestión. O sea, para eso son los descongestivos, pero lo demás es muy efectivo. Los antihistamínicos H1 de primera generación, en algunos producen, los de primera generación producen sedación en alto porcentaje de pacientes. Hay que evitarlos en personas que manejan toda la maquinaria. Hay retenciones urinarias, hay sequedad de boca, mareo, sensación de resaca. Y aquí está uno de los más conocidos, la difenhidramina. Incluso es tan potente que se usa hasta para, no es anuncio, no es comercial, porque es el nombre de Naito. Y además lo publicitan como para conciliar sueño eficientemente. Los tumba a todos. Es más, úsenlo para si no quieren insomnio. Desde el punto de vista es bueno, pero es peligroso. ¿Qué dice? A ver, ahí está. Bueno, ahí está. Antihistamínico H1, buena absorción por vía oral, alivio de 1 a 2 horas. Hay presentaciones hasta pediátricas, pues algo muy bueno. Miren, quiero que vean muy bien para que nos quitemos de dudas y la confusión. Este sí es, este no es. Bueno, aquí está, miren. Están las alquilamidas, profilaminas, etanolamidas, etilendiaminas, fenotiacinas, piperedinas y piperacinas. Entonces yo les voy a decir que estos de primera generación se los pongo, pero nada más para que sepan que no son los adecuados. Yo ya no los uso. Efectos secundarios desde moderados, leves hasta severos. ¿Verdad? Aquí están todas las, no voy a hacer énfasis en eso. Pero lo que sí voy a hacer en la segunda generación, principalmente los de piperedinas y las piperacinas. Astemisol, desloratadina, evastina, fexofenadina, levocabastina, loratadina, misolastina y pefenadina. Bien, estos son muy buenos, ¿verdad? Pero hay mejores. Los derivados de la piperacina, principalmente cetirizina, y estos de aquí, segunda generación, pero desde el punto de vista, la levocetiricina es la única de tercera generación, porque es un derivado de la cetiricina. Entonces es segunda y la otra es tercera. Y ahí está, miren, ¿cuáles son las categorías de la segunda generación? Aquí están nombradas. Inicio de efectos, ¿verdad? Inicios tempranos, hay que ver cuáles son los más eficaces de inicio temprano. Si hay metabolismo en el hígado o no, ¿verdad? Hay que ver cuáles son los de mínima de concentración en hígado, ¿verdad? Los mejores serían fexofenadina y levocetiricina, y los que tengan interacciones medicamentosas. Todos son improbables, excepto evastina. La vida media es importante porque una concentración de vida media equilibrada nos dice que podemos usarla con mucha confianza. Los de larga duración son buenos, pero no se recomiendan por un efecto muy prolongado. Entonces los de vida intermedia son los mejores. Las dosis, miren, desde 10 miligramos 5 y la fexofenadina de 120 a 180, se me hace concentraciones elevadas. Pues yo prefiero siempre concentraciones menores. Y esta que es el hidrocloruro de levocetiricina, que ya dijimos. Piperacina, tercera generación, derivada de cetiricina, es un antagonista potente selectivo de receptores H1 histamínico. Entonces, desde mi punto de vista, incluso si se fijaron donde yo puse inicialmente el tratamiento, mi combinación mágica, que siempre me ha dado muy buen resultado, y se las paso al pozo, no soy egoísta, desde mi punto de vista, siempre Montelukast junto con levocetiricina, es como mi esquema de oro, muy eficaz en el 80%. Incluso ya hay combinaciones de Montelukast y levocetiricina, hay un nombre comercial. Puede ser esa, pero pues yo les digo al paciente, mejor úsalo por separado, que da mejor flexibilidad. Bien, seguimos, pero miren, hay muchas otras consideraciones en presentación y posología, desde vilastina, cetiricina, desloratadina. Aquí pueden ver la formulación, cómo viene la presentación,
las dosis diarias habituales en niños y adultos y la dosis pediátrica. Miren, los que yo no uso, incluso alguna vez fui speaker de algunos laboratorios, pero ya no, en su momento posiblemente por ahí mejores alternativas. Y no es porque haga mala fama, no, simplemente porque yo no los utilizo, nada más por eso. La mequitacina no las utilizo, la rupatadina tampoco. Astemisolol ya está en desuso. Incluso astemisolol en Estados Unidos está como prohibido por algunas alteraciones a nivel electrocardiográfico. En México se sigue usando. Pero bueno, los demás yo los considero adecuados. Epinacina es el que usa mucho en el seguro, sin embargo no lo he visto yo en lo personal eficacia clínica. Los demás pues sí, ya es elección personal, no hay ningún problema. Seguimos. Vamos a ver eficacia clínica del levocetirizina. Aquí estamos viendo primera semana, 4 semanas y hasta 6 meses. El mejoramiento de lo que serían síntomas, en este caso estornudos. Los que están en blanco es placebo, el que está oscuro es levocetirizina. Entonces, inhibición de estornudos muy importante comparada con placebo. Control de rinorrea muy importante, muy buena, adecuada, desde la primera hasta la sexta mes. Prurito nasal, mejor control comparado con placebo. Prurito ocular, increíblemente bueno. Y congestión nasal, vimos que no es tan bueno, pero aún así tiene buena control. Entonces aquí está la levocetirizina 5 miligramos, comparado con placebo, con una muy buena significancia, con un buen P. Bueno, no hago malos comerciales porque además es americano, pero hasta de venta libre, es la parte que no nos gusta, pero de congestivos, han causado muchas atrofias y negativamente el paciente toma malas decisiones o se deja influenciar por amigos y tómate esto, y es lo que nos produce las principales complicaciones de riñones. Hay una estimulación alfa-adrenérgica, son activan catecolaminas, son derivadas de la imidazolina, uso menor de 5 días en tópicos, no más, porque eso causa atrofia. Y bueno, la usamos con artritis aguda grave para facilitar la aplicación de corticosteroides intranasales. Efectos secundarios, pues muchos: insomnio, irritabilidad, hipertensión, arritmias. Miren, me gustó miren, descomposición nasales tópicos: amazolina, fenilefrina, oximetazoline, nafazolina, sildometacozolina. Pero miren, quédense con este mensaje. Evitar tratamientos superiores a 3 días. No digas porque no te lo advertimos. Entonces son pacientes ya dependientes. Miren, yo cometí esto de bien, ya. No, hombre, pero no sabes lo que te está haciendo. Hemos visto perforaciones de clavicas por uso crónico de esto. Así es. Decimos, no, hombre, es mejor échate la coca y hasta más divertida. Más divertida, ¿no? No, sí, muy bien. Es más, se recomienda agua de mar como lavatorio y después usar el corticosteroide intranasal. Miren, aquí está. Tampoco hago, porque ya no existe. Miren, era brillante. Sí. Todo el mundo ya reniega porque ya no hay. Lo batallan con la cebuterina, pero si se dan cuenta, ¿por qué? Pues es un derivado de la efedrina o de la efedra. No olvídense, era como, y más aquí con los leivas y todos estos, aquí era la Disneylandia de los chavos. Ahí está. Corticosteroides intranasales, medicamento más potente disponible para tratamiento de rinitis alérgica, inhiben mediadores de inflamación, disminuyen presencia de basófilos, eosinógenos neutrófilos, reduce hiperreactividad de mucosa nasal, tratamiento de primera línea en rinitis no alérgica. Pero también en alérgica, claro que sí, están las dos. Es más, miren, mi combinación favorita, Montelukast, levocetirizina y algún antiinflamatorio nasal. Y es más, como yo los veo ya como muy graves o moderados o severos, casi siempre. Pero ustedes me pueden preguntar, bueno, los rinitis de reciente inicio, sí, empieza con puro antileucotrieno, más aparte
lo que sería pues, un antihistamínico. Yo uso mucho levotiroxina, pero también empieza con corticosteroides intranasales. No pasa nada, al contrario, hasta purifica, limpia, mejora, etcétera, etcétera. Bien usado, Bien, entonces, efectos en 8 horas. También eso es muy importante. No te lo pongas y creas que es así de tapacaños. Por eso te desesperan y usan ya hicimos el pecado de la pero bueno, ya sabemos, no lo usen. Oximetazolina. ¿Ya? Pues total, el asunto está de que se desesperan. Pero mira, pues yo les digo, hasta el segundo o tercer día es cuando empiezan a realmente ver efectos. Bien, rinitis alérgica estacional, uso en semana previa a semana de polinización, irritación local en 10% de los pacientes. Y bueno, ya hay atíxasis. Sí, es un efecto como secundario, sin embargo, usa lubricante nasal, ¿verdad? ¿Hay efecto en bronquios por el uso crónico? ¿A nivel nasal? No. Uso nasal, pero efecto crónico. Bueno, es que les decimos, úsalo para el nariz, no te lo comes. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, aquí está estudios prospectivos, ¿verdad? Pero es que también es como te lo pones, mira. Es que te lo pones así, te lo pasas acá. Oiga, doctor, sabe re feo. Pues es que no es para que te lo comas, Entonces, ahí está, miren, úsalo. Aquí está, con la cabeza agachada. También usa la mano cruzada. ¿Verdad? Vean aquí que parece que están haciendo yoga. Así debe ser, pongan mucha atención. Es más, ustedes en el consultorio hagan así el paciente. A ver, agáchate. No, doctor, ¿qué no va a hacer? No somos otros especialistas. Utilidad limitada por efectos adversos. Los sistémicos, esos no los uso, nada más en casos muy especiales. Reservado cualquier tipo de rinitis que presenta inicialmente obstrucción grave. Uso corto de prednisona 30 mg diarios por 3 a 5 días, reduce el edema y se puede aplicar después en los intranasales. Y también hay los corticoides intramusculares. Esos ya en casos muy severos. Sí los he usado bajo protocolos específicos. Hay que ver los antileucotrienos, inhibidores de la vía de la 5-lipoxigenasa o antagonistas de receptores leucotrienos. Si hago comercial de esto no hay problema, en México no hay. El único que existe es Montelucas, así que no hay problema. Y hay muchos estudios. Da buen resultado porque dijimos que rinitis y asma coexisten y es muy bueno para vía aérea superior e inferior. Pero cromonicato de sodio, que ya no lo estoy utilizando mucho, pero tiene buena eficacia en estornudos, pruritus, rinorrea, mecanismo de acción no bien conocido, aunque se cree que estabiliza la membrana del mastocito. Hay que usarlo previo a inicio de síntomas, 4 a 6 veces por día, no hombre, pues es que es muy latoso. Yo mejor prefiero una vez al día. Entonces por eso se descarga, seguro niños y embarazadas. Inmunoterapia, cuando ya no puedan, háblenle a los cazafantasmas. Inmunoterapia, rinitis alérgica estacional perenne, más eficaz junto con farmacoterapia. Después de 2 años existe tolerancia persistente, rinitis alérgica grave que no responde a tratamientos farmacológicos y medidas de control y para evitar comorbilidades. ¿Verdad? Pero los requisitos es que sí haya mecanismos IgE, que el cuadro clínico sea compatible y uso por expertos. Nos ha corrido mala fama, es que mira, vas con el alergólogo y te va a vacunar. Bueno, es que ese término es ambiguo. Pero al final de cuentas es el mejor tratamiento junto con una buena farmacología. En conclusión, la rinitis alérgica no es una enfermedad simple, es un proceso inmunológico alterado que afecta vías respiratorias altas. Coexiste con otros procesos locales y sistémicos. Su alcance no está únicamente en nariz, sino que tiende a relacionarse con asma, sinusitis, déficit de atención, hiperactividad, depresión, ansiedad, cifosis, mala función, deformidades faciales, entre otras. Es indispensable su reconocimiento para evitar defectos y mejorar calidad de vida. Muy importante.
Y bueno, conclusión, existen tratamientos con buenos resultados descritos, se debe educar a la población, tanto médica como general, sobre la importancia de tratar adecuadamente a estos padecimientos. Ahí está, miren, para que firmemos la pipa de la paz con la naturaleza, y aquí lo más importante, educación del paciente. Aquí está mi correo electrónico, ¿verdad? Por si algún día tengo la oportunidad de servirles, con mucho gusto. Ahí estamos. Espero que les haya gustado esta plática. Fue un gran honor estar con ustedes. Gracias. ¿Dudas, comentarios? De verdad, el doctor es un excelente inmunólogo y alergólogo, y es oro puro preguntarle porque tiene muchísima experiencia clínica. ¿Alguna duda? La célula se basa en la misma reacción de la cascada alérgica. En su lámina decía que producía liberación de serotonina. Bueno, histamina principalmente, serotonina a través de basófilos. Ok. ¿Y cómo sería el proceso por el cual hay más incidencia de personas alérgicas asociadas con trastornos emocionales? Buena pregunta, es el huevo y la gallina. La alergia produce mucha ansiedad, trastornos neuroinmunopsicoendocrinológicos. Entonces es como una especie de feedback, círculo. Entonces el que es así medio nerviosón y trae alteraciones produce más alergia, y la alergia produce más alteraciones psiconerviosas o psiconeurológicas. Incluso la histamina, ¿verdad?, es un mediador químico de lo que sería vasodilatación de vasos, migrañas, cefaleas, etcétera, etcétera. Sí, es una simbiosis, una relación de feedback. ¿Y para esos pacientes? Mira, cosa curiosa, pues damos antihistamínicos, pero también podemos dar otros tipos de medicamentos. Sin embargo, miren, si nosotros damos vacuna antialérgica, el paciente que tiene hasta migraña y todo eso, porque bueno, también con la vacuna antialérgica ponemos algo de histamina, y es como una especie de retroalimentación positiva. Inhibimos el ciclo de la histamina también. Puede ser una buena opción. Claro que sí. Doctor, ¿nos puede dar su teléfono? Con mucho gusto. 3615 2826. Y si consulta mi página web, sería Doy Guerra. Ahí están, incluso me gusta siempre poner un poquito de info tanto para el paciente como para otros compañeros médicos, porque nos hace ver como un panorama adicional de enfermedades alérgicas e inmunológicas. Claro que sí. ¿Alguna? Voy a ver alergia. 36 15 28 26. Alergia al sol. Muy buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Ustedes vieron la película esa de los otros? Sí. Los otros. A ver, ¿qué es lo que tenía ese niño? ¿O esos niños? Ya están muertos. Pero supuestamente, ¿qué tenían? Hipersensibilidad al sol. Parecían vampiritos, incluso, no sé. Bueno, yo he tenido 2 casos de hipersensibilidad solar. Se llama dermatitis actínica. Y sí, no es tanto que sea alérgica al sol, sino que nosotros tenemos aptenos, y el rayo solar los activa, las proteínas de piel. Entonces produce quemaduras en piel, claro que sí. Le dimos tratamiento, antihistamínicos, más aparte inmunoterapia y algunos otros inmunomoduladores, perfectamente bien. Ahorita la chiquilla anda, corre, ¿verdad? Y vida normal. Así es, sí existe. Es más, miren, yo siempre les digo, las alergias pueden ser por todo lo habido y por haber. Lo que comemos, respiramos o nos ponemos en contacto. Miren, suena así raro, Las alergias son tan importantes que si yo me introduzco la molécula, obvio, me producen los síntomas, pero también aspectos, por el reflejo axial,
de ver una fotografía, me pueden ronchar. O sea, es tanto el impacto psicológico que me estaban viendo por camarón, ver un camarón. No, sí. Hay simulación. Si hay embarazos ficticios, no hay alergia ficticia. Sí existe. Se desencadena todo el mecanismo inflamatorio crónico persistente, que existe, pero se activa. Claro que sí. ¿Algún otra duda? Doctor Elegio. Las vacunas, ¿cuánto tiempo es recomendable aplicarlas o dejarlas en los niños? Niños y adultos, nada más que el niño responde más rápido. Y entonces nosotros decimos, entre más pronto se vacune ese niño, más pronto se cura. No, pero es que mi niño tiene 10 meses, un año. Mi pediatra me dijo que no. No sé por qué dijo que no. Las alergias se deben de tratar desde el primer inicio de síntomas y descubrir que es mecanismo inmunológico. Nosotros hemos visto niños recién nacidos alérgicos, es más, son ronchas, o sea, nacen enronchados. Claro que se sabe con el tiempo, cambia, etcétera, etcétera. El tratamiento óptimo de vacunas antialérgicas depende del médico, pero es de 1 a 3 años. De 1 a 3 años. Aunque yo creí que nosotros éramos los únicos raros. Porque yo he trabajado en muchos consultorios, en muchas unidades, en muchos hospitales aquí en el extranjero. Yo he visto pacientes en Estados Unidos hasta de 10 y 20 años de inmunoterapia. Y nosotros decimos aquí en México, con un médico que yo trabajaba, pues tenían 5 o 10 años. Y yo le decía a mi médico en aquel tiempo, a mi superior, oiga doctor, ya hay que quitarle, ¿no? No seas tonto, síguele. No se crean. La espina. No se crean. O sea, uno puede pensar que es por eso, no. Pero entre más tiempo se vacuna, mucho mejor. Si un paciente se vacuna 1 año, la mejoría clínica es de 3 a 5 años. Si se vacuna 2 años, de 5 a 10 años. Si se vacuna 3 años, de 10 hasta 15 años. Entonces, las alergias también, las vacunas no son eternas, pero entre más tiempo se aplique la vacuna, claro, ¿no? Como irla retirando poco a poco. Pero sí pueden ser hasta tiempos de hasta de 5 años, o sea, no hay problema. Doctor, y en este caso que ya inmunoterapia 3 años, ¿cuándo se recomienda volver a hacer otras pruebas en caso de si hay mejoría, pero no? Miren, yo tengo ya un remedio, porque doctor, usted me está vacunando. Sí, yo te estoy vacunando. Bueno, nada más, tú te le pones la vacuna. No, doctor, es que usted es porque quiere ganar dinero. Bueno, si quieres no te vacunes, no hay problema. O sea, es tu tratamiento, es tu vida, es tu enfermedad. No, pero yo quiero saber si realmente estoy bien. A ver, ¿tú te sientes bien? Sí. A ver, antes y después, del 1 al 10, ¿cómo te has sentido? No, pues 90%, pero yo quiero saber si ya estoy curado. Ándale, pues simplemente hacer mediciones de IgE. La medición de IgE cada 6 meses, cada año, y eso te da tu pronóstico de la enfermedad. Si baja, ahí está. Si disminuye, o sea, si se eleva, mal. Pero no, también hay ciclos, sabemos cómo se comporta la inmunoterapia. Pero pruebas cutáneas hay que hacerlas cada 2 o cada 3 años. Y es más, si van a dar de alta a un paciente, demuéstrenle, mira, tú eres muy alérgico, ¿vieron las pruebitas? Bueno, antes y después. Antes eras muy, ya no está, tu respuesta se inhibió, estás curado. Así es. Hay que ser honestos también. No hay que lucrar tampoco. Pero pues hay que ser determinante. ¿Te quieres curar? Sí. Pues tú sabrás. ¿Verdad? Así es. Excelente. ¿Hay más? En aquellos pacientes que se complican y se les agrega algún cuadro infeccioso, ¿algún cambio en particular de su manejo, doctor? Además de agregar antibióticos, ¿los antihistamínicos continúan? Sí, claro. Miren, tratamiento de base es obvio. Mínimo durante 3 a 6 meses antihistamínicos o antileucotrienos. O sea, es como básico. Oiga, pero ya no tengo síntomas. Es que te las debes tomar, tengas o no tengas síntomas, de largo plazo. Sin embargo, ya después de un lapso de tiempo de 3 a 6 meses, pueden ir quitando un día sí, un día no. Siempre y cuando también medidas de control ambiental, etcétera, etcétera. Y o también con inmunoterapia también. Pero hay intervalos en los cuales hay procesos infecciosos crónicos persistentes, porque el paciente que es alérgico es un paciente inmunodeficiente.
Constantemente tiene infecciones recurrentes, es más, a veces van porque tienen infecciones frecuentes. Entonces, bueno, es que tú traes infecciones porque traes una alergia. No, doctor, pero es que es por infección, no, es por alergia. Entonces, hay necesidad de apoyarnos con algunos antibióticos en casos extremos o en casos, pero también hay inmunomoduladores. Hay varias categorías, antígenos bacterianos de varias marcas, está excelente. Muy importante, usen reguladores de la microflora intestinal, ¿verdad? Los probióticos, muy importante. Usen vitamina D, muy importante, es lo nuevo que existe. Además de eso, otros inmunomoduladores comerciales, que no les voy a decir porque lo van a chotear. No. ¿Alguna cepa en especial de probióticos? Hay muchas marcas. Porque hay, por ejemplo, los dedicados específicamente para diarreas, para síndrome metabólico. Sí. Hay... ¿Enteromermina o vivera? No vamos a decir, pero sí es muy necesario utilizarlos. ¿No hay alguna cepa en especial? Pues puede ser, sin embargo, los acidófilos pueden ser muy buena opción, ¿Bacilos? los Ducrey también, etcétera. Pero hay muchas marcas que tienen combinaciones, a lo mejor las combinaciones es lo más adecuado. Así es. Y les agradezco mucho.